tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Como siempre, como cada semana, es un gusto poder reencontrarnos en este espacio en el que somos todos periodistas y hablamos de los temas de la actualidad. Y sin dudas, durante estos últimos días, el rol de la Iglesia y lo que trajo como consecuencia esa Misa por la Paz que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Luján, generó, por supuesto, todo tipo de controversias y metió a la Iglesia en medio de la discusión política. Algo que volvió a ponerse nuevamente en el centro de la escena cuando este jueves Cristina Fernández habló sobre el atentado que sufrió, acompañada por curas, monjas de cercanía con los pobres, agradeciendo a Dios y a la Virgen por haber salvado su vida. Y sin duda que todo esto también tiene que ver con lo que planteamos al comienzo. Esta polémica en torno a la Iglesia en el centro del debate y en medio de las internas y de las cuestiones que tienen que ver con la política, ¿no? Y por supuesto la sociedad, nosotros, como cada semana lo planteamos, preocupados por muchas otras cosas que afectan el día a día, como por ejemplo la inflación, que se conoció un nuevo índice esta semana, la inseguridad, la preocupación del argentino de a pie. Y también en este contexto una sociedad que muestra su crispación, su nerviosismo, su tensión por lo que estamos viviendo. Y hoy nos va a acompañar Pedro Torres, Monseñor Pedro Torres, obispo auxiliar de Córdoba, para hablar sobre lo que está ocurriendo, por un lado, con esto que planteamos al comienzo de la Iglesia y la política, pero también para reflexionar sobre qué nos pasa como sociedad. Ya estamos condenados al fracaso. ¿De qué forma podemos salir de esta situación que nos afecta cotidianamente, que no nos deja estar bien, que nos preocupa? Bueno, con él vamos a reflexionar sobre estos temas en esta edición de nuestro programa. Y ya saben ustedes que en el comienzo de cada espacio de Somos Todos Periodistas hablamos de otros temas de la agenda en la columna del doctor Roberto Cornet. ¿Cómo anda, Roberto? ¿Cómo está? Buenas noches, Ariel. ¿Todo bien? Bien, y bueno, por supuesto que tenemos un invitado muy importante, así Claro que voy que a tratar de ser breve. Sin dudas. Mira, el primer tema, he preparado 3 temas para la editorial. El primero, un pantallazo. El domingo pasado hubo elecciones en la ciudad de Marcos Juárez, ciudad que está al sudeste de la ciudad de Córdoba, y quiero decir que me alegro por el triunfo de la persona que había puesto como candidata Pedro de la Rosa. Yo lo conocí al padre, que fue intendente del Partido Demócrata de Córdoba, de Marcos Juárez. Pero ¿qué saco? Si eso tuviera proyección nacional, como dijeron los dirigentes de Juntos por el Cambio, estaría muy bueno, porque los intendentes que tienen una inmediatez con el pueblo son eternos en la medida que, primero, den testimonio de decencia, después de eficacia. Fíjate vos, este señor, que fue 2 veces intendente de Marcos Juárez, el pueblo era un pueblo, una ciudad limpia, ordenada, calles iluminadas, bien barridas, en fin, lo que una intendencia debe brindar, servicios. Y los ciudadanos, cuando quien les administra sus recursos son eficaces, porque demuestran con obras el modo en que gastan lo que los ciudadanos pagan para ser servidos, siempre triunfan. Marcos Juárez es un ejemplo. Y si Juntos por el Cambio, que lo patrocinó, proyecta eso en la nación, en buena hora. Yo me alegro mucho porque Córdoba dio a través de esa pequeña elección, porque es un pueblo de 20.000 habitantes, un ejemplo que ojalá se repita en el orden nacional. El segundo punto que quiero tocar es la sorpresa, pero ya no sé si ya la he perdido a la capacidad de sorprenderme, cuando veo el miércoles que Alberto Fernández festejaba que el martes 13 él había cumplido 1000 días de gobierno y lo que más lo llenaba de orgullo era que había sabido cumplir con la palabra empeñada el 10 de diciembre de 2019. Yo digo, escuché mal, estoy confundido, vivo en otra Argentina, que Alberto Fernández diga que se siente orgulloso porque cumplió la palabra empeñada. ¿De qué palabra me habla? ¿Qué? Él dice
porque fundamentalmente me acordé de proteger a los demás abajo. Usted, presidente, habla de que protegió a los demás abajo. Usted que cuando fue candidateado para el cargo que después le tocó en suerte ocupar, dijo que iba a llenar la heladera de los argentinos, tan más vacía que nunca, que las parrillas iban a humear las 24 horas del día. He visto tomas en televisión irónicas donde había una parrilla, tarros viejos de pintura, macetas con plantas y cosas por el estilo. Y además usted dijo una cosa cruel, que a los jubilados, a esos 5 millones de argentinos que ganan una miseria, de movida usted entraba aumentándole el 20% y que después, con los intereses que vengaban esos bonos que se invierten en el Banco Central, que se llaman LELIC, los iba a dedicar para que los jubilados nacionales tuvieran un ingreso digno. Nada cumplió. Yo le diría a usted que está desmemoriado, o se hace el desmemoriado, que seleccione 5 puntos simplemente para recordar. Usted entró con muchos pobres, un alto porcentaje, pero hoy la Argentina se calcula, según este laboratorio social de la Universidad Católica Argentina, que tiene el 50% de pobres, lo que nunca ha sufrido el país. Que jamás ningún funcionario de su gobierno pisaría una oficina del Fondo Monetario Internacional ni pediría un solo dólar más. El ministro Massa viene de una semana de pasar la gorra por todas las entidades financieras americanas pidiendo por caridad unos dólares para la Argentina porque estamos con el agua al cuello. Y después, la mentira que a usted lo consagró y lo defenestró en la opinión pública, cuando usted con el dedo índice decía por televisión en 2019 y que aquellos que se hagan los pícaros y salgan de sus domicilios y no respeten la pandemia y las disposiciones que hemos puesto de que nadie se puede mover más allá de 5 cuadras de su casa, usted demandó a argentinos, secuestró autos, castigó a los que ya por desesperación salían, aunque sea a correr, como los que hacían running. Y un día aparece por televisión usted en Olivo festejando un cumpleaños con su mujer en una fiesta que ningún argentino podía celebrar en ese momento. Esa fiesta y otras que se multiplicaron, usted es el único privilegiado que se sacaba fotos con dirigentes sindicales comiendo un asado en Olivo cuando nadie podía salir de su casa. ¿Sabe qué? Mire, acá vamos a tener un hombre de la iglesia y le puedo asegurar que entre los mandamientos de la ley de Dios es el no mentir, porque mentir es un pecado mortal, señor presidente. Y usted mintió. Lo peor que puede pasar ante el pueblo de aquel que pretende dirigir es mentir. Porque la mentira, en el fondo, al que le escucha y después advierte que ha sido engañado, es la peor de las traiciones. Es lo que más duele, es imperdonable. Y usted, señor, dijo que festeja, usted no puede festejar nada. No hay 1000 días para festejar. Guarde silencio. Mire, hoy usted está perdido en el más grande de los silencios porque a usted lo han borrado del esquema del poder. No existe. ¿Cómo puede ser un presidente que no tiene agenda? Y usted no tiene nada en la agenda. Quiero terminar con el último punto, porque acá el tiempo estira, ¿no? Que es la liturgia de Santa Cristina. Ustedes saben, todos somos iguales ante la ley, dice la Constitución. Ningún argentino ha tenido tanto privilegio como usted, señora vicepresidente. Después que le atentaron, este atentado que muchos sospechan como mentiroso, que ni siquiera se dio cuenta que a 20 centímetros de la cabeza había un revólver que le apuntaba, ha hecho que la victimicen para el martirologio. Usted se cree poco menos que al borde de la santidad que inmortaliza.
una liturgia horrorosa que termina en una misa que como católico me sentí avergonzado en la Basílica de Luján por el arzobispo de Luján, donde vi tocar bombo, no respetaron el ambiente de unción, de silencio y de respeto que debe haber en una iglesia, hicieron de esto una fiesta. Para colmo, el jueves, como dijo en el avance Ariel, usted se juntó con curas villeros, monjas villeras, y habló de que usted se salvó por acción de la Virgen y de Dios. No lo meta ni a Dios ni a la Virgen, por favor. Por lo menos respete a aquellos que somos creyentes. Sea discreta, sea prudente. No use la iglesia, porque usted exhibe la iglesia al Papa Francisco, que lo nombró varias veces, cuando quieren que le tiren un salvavidas, porque usted en la encuesta va para abajo. Pero no es así como usted va a levantar el concepto del pueblo. Al contrario, se hunde más, ya tiene el agua al cuello, señora vicepresidente, y corrija su actitud, porque lo único que hace es herir más a los creyentes y herir más incluso a los no creyentes, a los que quieren ver en el poder gente de respeto, de conducta. Y acuérdense lo que yo le dije los otros días, con esto termino. Una de las cosas que le dijeron a la reina Isabel II muerta, que había cumplido con las 3D, el deber, la decencia y la dignidad. Ninguna de esas tres cosas todavía se le pueden atribuir a usted. Bueno, muy bien, Roberto. Después de la pausa seguimos hablando de este tema y ya nos va a acompañar Monseñor Pedro Torres. Pausa, ya volvemos.